Cuando son las 9:38, volvemos a la mesa de este martes 9 de junio, mesa internacional. Estamos con Susana Mangana y Darío Klein aquí en estudios, Nicolás Albertoni desde Washington, Estados Unidos, y Rafael Mandresi desde París, Francia. Dale, hace ahora el comentario, Darío. No, quería felicitar a Rafael por el orden y la pulcritud de su cocina, que es admirable. Yo lo pensé nada más verlo, digo, pero ¿cómo? Mira, que yo no me hubiera animado a hacerlo en mi cocina, seguro, nunca está así de limpia. Ojo que estamos viendo un pedacito de la cocina, andás a ver lo que es el resto. Gracias, Darío. ¿Está toda tan ordenadita, Rafael? ¿También la que no se ve? Sí, si la cosa viene en tren de confesiones, hay que confesarle a la audiencia que este servidor es un maniático. Lo dejamos ahí. Vamos al segundo tema de nuestra agenda de hoy. Los mandatarios del G7 se reunieron este domingo y lunes en el castillo de El Mau, en los Alpes bávaros, para discutir sobre diferentes asuntos. Concretamente, los líderes de Estados Unidos, Alemania, Italia, Japón, Canadá, Reino Unido y Francia alcanzaron acuerdos sobre la crisis financiera en Grecia, el cambio climático, la situación en Medio Oriente y la necesidad de reducir la utilización de combustibles fósiles. Ahora, en la mesa de conversaciones estuvo también la ausencia de Rusia en esta cumbre. Recuerden, hasta hace 2 años el grupo se llamaba G8, incluía a Rusia. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo en conferencia de prensa que se había resuelto mantener las sanciones impuestas a Moscú. Al gobierno de Vladimir Putin se lo responsabiliza por la agresión que, según entienden, continúa ejerciendo sobre Ucrania. Here at the G7 we agreed that even as we will continue to seek a diplomatic solution, aquí en el G7 acordamos que, aunque seguiremos buscando una solución diplomática, las sanciones contra Rusia continuarán vigentes mientras Rusia continúe violando sus obligaciones contraídas en los acuerdos de Minsk, advertía Obama y agregaba: nuestros socios europeos reafirmaron que mantendrán las sanciones contra Rusia hasta que los acuerdos de Minsk sean completamente implementados, lo que significa que se extenderán las sanciones impuestas por los Estados Unidos más allá de julio. Obama anunció que el G7 ha dejado claro además que, de ser necesario, podrán imponerse nuevas y significativas sanciones contra Rusia. Bueno, tenemos varios puntos a considerar acá, capaz que se van repartiendo entre ustedes. ¿Por dónde empiezas tú, Nicolás? Bien, yo creo que sin duda fue el tema de agenda internacional en estos días por excelencia. En Estados Unidos se lo vio como, yo creo que una de las pocas batallas ganadas en el ámbito diplomático Obama, que sin duda viene perdiendo muchas. Yo creo que tanto en el frente de Medio Oriente, y Susana obviamente lo ha resaltado mucho, yo creo que Estados Unidos ha perdido bastante esa batalla, que si bien está activa la está perdiendo, con Asia también de alguna forma, es un competidor más económico. Pero ¿por qué resalto esto? Bueno, con América Latina puede llevarse la bandera de Cuba, pero también hay no una batalla ganada, por lo menos de parte del gobierno de Estados Unidos, pero yo creo que el G7, y por eso lo resalto, ha sido de alguna forma Obama el que ha convencido al resto también para ese discurso anti-Rusia, se le puede llamar, o por lo menos resaltando esa intervención rusa en Ucrania, ¿no? Entonces, a lo que voy es, esa es la lectura diplomática, si se quiere llamar, pero al final del día sabemos que tendrían que hablar de lo que realmente se habla, ¿no? Que es el cambio climático y de los problemas que está teniendo el mundo, cuando son las principales industrias del mundo ellos, que a veces uno le deja, como siempre pasa en estas cumbres, lamentablemente, el hecho de como que, bueno, nada pasará, se vuelven a reunir teóricamente ahora en diciembre en París, y esperemos que realmente empiecen a haber resultados, porque al final terminan siendo discursos diplomáticos que no contribuyen. Sí, resaltar, yo creo que hay un hecho interesante, por si uno ve el discurso de Merkel, le pasa factura a Obama, porque empieza diciendo, pese a algunas discrepancias actuales con el gobierno de Estados Unidos, y empieza así, es un socio relevante, pero resaltando el espionaje, ¿no?, que ha surgido el National Security Agency, que yo creo que de alguna forma no se lo está perdonando fácil en Alemania. En fin, pero hubieron bastantes toques diplomáticos, pero resalto al final del día es
siento que no se hable lo que realmente el mundo necesita que esos líderes hablen. Rafael, tú estás más cerca de Alemania, de Baviera, donde tuvo lugar esta cumbre. ¿Eso te da alguna ventaja para el análisis? No sé si tiene ventaja para el análisis. Los temas principales son los que enumeraste y los que mencionaba también Nicolás. Yo creo que en cuanto al tema de Rusia, acá hay un error europeo de dejarse arrastrar en una política de enfrentamiento con Rusia. Es decir, la Unión Europea necesita tener interlocución con Rusia, lo cual no quiere decir aceptar cualquier cosa, naturalmente. Pero a mí los dos temas que me interesaba subrayar es, en primer lugar, la declaración sobre el cambio climático, que efectivamente es una declaración diplomática, pero que no era indispensable que hicieran, y si la hicieron quizás tenga que ver con un favorcito que le hayan querido hacer al presidente de Francia, que se juega una parada muy grande en diciembre con la reunión en París de la COP21, de la conferencia sobre el cambio climático, y tiene dimensiones, por supuesto, de política interna. El otro asunto que a mí probablemente que más me interesa en todo esto es la cuestión de Grecia, donde digamos, la situación se arrastra desde hace ya mucho tiempo, y fue uno de los asuntos que se analizó allí, también con una espada de Damocles de los plazos que se estarían acortando dramáticamente, que podrían llevar, llegado el caso, a la salida de Grecia de la zona euro. El caso griego es extraordinariamente interesante por varias razones. Una de ellas, simplemente acotar la mala memoria entre otros, pero fundamentalmente del gobierno alemán, que a principios de los años 50 tenía una deuda que era mucho mayor que la griega en relación al Producto Bruto, estaba en el 200%, y se la perdonaron en un acuerdo en Londres en 1953. Ahora se le quiere hacer pagar a los griegos hasta el último centésimo, generando superávit. Generando un superávit de 4% anual, necesitarían varias décadas para pagar, y para lograr ese tipo de cosas le piden, por ejemplo, que suba el IVA y baje las jubilaciones. A nadie se le ocurrió, aparentemente, también solicitar que se le empiece a cobrar impuestos de una vez por todas a los armadores y a la Iglesia Ortodoxa, que son los dos principales poderes fácticos, y con muchísima capacidad de aportar en esta materia. Y otro apunte del asunto griego tiene que ver con el gobierno actual de Grecia, que se califica en general, y se lo califican todos los medios de prensa que he estado leyendo estos últimos días en relación a todo esto, como de izquierda radical. Esto me lleva a conectar con el comentario anterior acerca de las varias izquierdas europeas. Yo creo que calificar de izquierda radical al gobierno de Syriza por las acciones que ha estado tomando es un poco excesivo, y el mejor ejemplo de todo esto es que tan radical no ha de ser cuando no se anima a hincarle el diente a estos poderes fácticos que yo mencionaba recién. Están más o menos resistiendo a las presiones, quién sabe hasta cuándo, que le vienen del Fondo Monetario, de la Unión Europea, del Banco Central Europeo, pero de radical no tiene nada. El problema es que frente al desolador paisaje de la socialdemocracia europea, cualquiera es radical, incluido Tsipras y sus compañeros de gobierno. Bueno, cada uno ha ido repasando puntos de la agenda del G7. Creo que vamos teniendo un panorama por ese lado. No sé, Darío, si tú repites algunos de los que ya mencionaron Nicolás y Rafael. Sí, en realidad algunos sí, otros no. Lo primero que quiero decir es que, y Emiliano sabe muy bien, en general cuando solemos analizar cumbres, yo suelo manifestar lo innecesarias y lo inútiles y lo poco que sirven. Sin embargo, creo que si hay una cumbre, soy mi escepticismo respecto a las cumbres. Sin embargo, creo que si hay una cumbre que sirve para algo, es la del G7, que son básicamente los 7 líderes del mundo que tienen la capacidad de tomar decisiones importantes sobre
temas que afectan al mundo. Yo hoy leía en la nota que del New York Times que analizaba esta cumbre, que ellos planteaban que en realidad, si bien a Obama no le fue mal, que en realidad los temas que él pretendía dejar como parte de su legado plasmados en esta cumbre eran dos, o como que él enfocaba en dos: en el comercio global, en que en esta cumbre se discutiera más sobre comercio global y sobre el cambio climático. Sin embargo, se tuvo por las cuestiones lo llevaron a enfocarse en los temas de seguridad o los temas de la guerra, como fue el tema de Ucrania y el tema de Rusia y Ucrania y el tema de ISIS, ¿no? Que se habló también, ¿no? De Irak, del Estado Islámico y su crecimiento en Irak, y bueno, de hecho se reunió con el primer ministro de Irak. Eso por un lado, ¿no? Luego, yo creo que en realidad el hecho de que Rusia no esté en esta cumbre y que de alguna manera se le hayan mantenido las sanciones, no sé si es tanto una victoria para Obama. Es decir, yo creo que el G7 siempre fue el G7 y luego se sumó Rusia. Y ahora volvió a ser el G7. En el fondo, creo, no sé si, me da la impresión de que los líderes europeos, lo tragaban, pero no lo digerían a los gobernantes rusos que integraban, y no les molesta demasiado que no esté en estas reuniones ahora, ¿no? Pero de todos modos, el gran tema es qué va a pasar a partir de ahora, ¿no? Si se lo va a presionar a Rusia a través de nuevas sanciones, o si va a ser el discurso. Y para cerrar, simplemente, creo que lo que se resolvió respecto a cambio climático, de bajar de 40 al 70% para el 2050 y de eliminar los hidrocarburos de acá al final de siglo, aunque son metas que no creo que cumplan, como discurso es muy fuerte, no es menor, ¿no? Aclaremos, el 40 y el 70, lo que se acordó fue reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 40 y un 70% para el año 2050. Creo que no es un objetivo menor, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando de las nuevas formaciones G, ¿no? Que son otra parte de los actores globales que intentan de alguna manera dirigir lo que es el comercio internacional, las relaciones internacionales, la manera en que el mundo tiene para relacionarse entre sí, los países y los bloques, porque hoy hay que recordar que ya no solo negocian gobiernos bilateralmente, sino que se negocia en bloque. Unión Europea, Mercosur, tenemos otros bloques, ASEAN, por ejemplo, Alianza del Pacífico y demás. Yo lo que creo es que es importante no solo los que acudieron a la cita, sino los invitados extra, es decir, ahí estaba Christine Lagarde representando al Fondo Monetario Internacional, lo cual no es menor. También se invitó a 3 presidentes o 2 presidentes y un primer ministro, decía Darío, el primer ministro Haidar al-Abadi de Irak, pero también estaban invitados a la cita del G7 en Alemania, el presidente actual Muhammad Buhari de Nigeria y también el presidente Essebsi de Túnez. Es decir, nos está dando una pista de la preocupación que tienen estos países industrializados, desarrollados, por lo que es la diseminación del fenómeno yihadista. ISIS, Al-Qaeda, Al-Nusra, a mí el nombre ya es lo de menos, lo que me importa es qué está pasando con esa vertiente fundamentalista, integrista, radical, si se quiere, del Islam político, que también llega hasta Túnez y desde Túnez y a través de Libia amenaza evidentemente la seguridad, sobre todo en el Mediterráneo. Y yo creo que es importante tenerlo en cuenta porque estos países ven con preocupación cómo el caos, la guerra civil sectaria de Irak, de Siria, no remite, lejos de ello, cada vez el gobierno de la familia al-Assad gobierna menos en el país, y a mí me parece que no están dando en la tecla con una solución para el problema. Boko Haram en Nigeria, pero muchos otros grupos, hasta 32 tengo yo contabilizados, sería muy largo de enumerarlos, pero 32 grupitos y grupúsculos yihadistas en todo el mundo han rendido pleitesía y han jurado lealtad al Estado Islámico, que, como siempre digo, es la nueva estrella del ciberterrorismo digital, ¿verdad? Pero esto lo que nos demuestra es que realmente el Oriente musulmán y Occidente, lejos de entenderse mejor 14 años después del 11S, nos entendemos bastante mal. Y eso creo que es bastante preocupante. Y yo creo que la otra nota que es importante es tener en cuenta que este tipo de formaciones formulan muchos objetivos a nivel
nivel mundial, pero se comprometen muy poco, porque estos 7 países representan solamente el 10% de la población mundial, pero son responsables de una cuarta parte de lo que son las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, evidentemente, la industria de Japón, de Canadá, son muy dependientes del carbón todavía. Esto estuvo en las negociaciones, esas rispideces para sacar adelante esa declaración. Yo creo que es un objetivo, sí, y esto va a tirar de otros países que van a tener que cumplir con ello, pero sería bueno que estos países poderosos también cumplan.